Saben, si alguien nos dijera que, digamos, en una de las democracias más estables del mundo, la persona con más poder político no es elegida directamente por los ciudadanos a nivel nacional, Ujú. pues la primera reacción lógica de cualquiera sería pensar que el sistema está roto. O sea, que hay una falla enorme en el diseño. Claro, totalmente. Digo, es una reacción completamente natural, Ajá. porque pues acostumbramos a medir la democracia por el voto directo al líder supremo, ¿no? Pero, fíjate, al rascar un poco la superficie, lo que parece un defecto es en realidad un mecanismo de seguridad súper brillante. Y bueno, de eso va precisamente nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un material muy específico. Así es. Son las páginas 28 a 37 del documento Discover Canada. Específicamente, nos vamos a clavar en el episodio 7. Nuestra misión el día de hoy, para quienes nos escuchan, es, pues, entender el engranaje profundo de una nación moderna. Ujú. Vamos a diseccionar cómo se gobierna Canadá, cómo funcionan las piezas de sus elecciones federales y, muy importante, por qué el sistema de justicia tiene el papel más crucial de todos en este rompecabezas. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que lo verdaderamente valioso aquí no es memorizar datos para pasar un examen burocrático. Para nada. Claro, no es un libro de texto aburrido. Exacto. O sea, estamos hablando de leer los planos estructurales de una sociedad. Es fascinante ver cómo, digamos, cómo se diseña una democracia desde cero para intentar resolver el problema más antiguo de la humanidad. Que es básicamente cómo evitar que los que tienen el poder abusen de él, ¿no? Sí, sí, sí. Garantizando al mismo tiempo que la sociedad siga funcionando todos los días. Esa es la clave. O sea, es un manual de instrucciones sobre cómo equilibrar el poder. Y a ver, antes de ver quién manda o cómo se vota, pues tenemos que entender cómo está armado el tablero de juego. El terreno, digamos. Ajá, el terreno. Y el documento lanza una bola curva desde el principio porque resulta que Canadá, no tiene una sola identidad política. Tiene una identidad triple. Así es. Las fuentes lo definen de cajón como una monarquía constitucional, una democracia parlamentaria y un Estado federal. 3 caras para una misma nación. Digo, suena casi redundante, ¿no te parece? Pues a primera vista suena a demasiada burocracia, la verdad. Ujú. Pero cada etiqueta tiene una función de supervivencia muy específica. A ver, empecemos por separar el concepto de monarquía constitucional. Tener a un soberano, un rey o una reina como jefe de Estado, Que hoy en día suena a algo de otra época, ¿no? Medio medieval. totalmente parece un anacronismo. Pero fíjate que psicológica y legalmente separa el concepto del Estado del concepto del gobierno. A ver, explícame eso. O sea, el primer ministro administra el país, hace la chamba diaria, pero no es el país. El Estado está representado por la corona, lo que impide que, pues, un político de turno intente apropiarse de la identidad de toda la nación. ¡Wow! O sea, le quita el aura de emperador al político en turno. Nadie es dueño del país. Justamente, es un límite simbólico muy fuerte. Y como el soberano no está en Ottawa, decidiendo cuántos impuestos cobrar un martes por la mañana, Ajá. pues requiere representantes físicos. A nivel federal está el Governor General y a nivel provincial el Lieutenant Governor. Ellos son las figuras institucionales. Claro. Y bueno, luego viene la segunda cara, que es la democracia parlamentaria. Que ahí es donde realmente ocurre la acción diaria. Exacto. El documento desglosa el Parlamento en 3 partes. Está el soberano, luego está el Senado, que, ojo, la fuente aclara muy bien que es designado, no es elegido popularmente. Ujú. Y la Cámara de los Comunes o la House of Commons, que es así, surge directamente del voto ciudadano. A ver, vamos a intentar aterrizar todo esto a un lenguaje más terrenal para que la gente que nos escucha se lo imagine mejor. Me parece perfecto. Pensemos, digamos, en la estructura de una gran corporación multinacional. Me gusta por dónde va eso. A ver. El soberano y sus representantes vienen siendo como el presidente honorario del Consejo de Administración. Tienen el peso de la tradición, dan la cara institucional en los eventos importantes, cortan el listón. Sí, las relaciones públicas de alto nivel. Ajá, pero no están ahí en la oficina autorizando la compra de insumos ni viendo a qué proveedor le pagan. No. Claro. Y siguiendo esa lógica, el Parlamento, y específicamente el gobierno que surge de esa Cámara de los Comunes, pues sería la dirección ejecutiva. O sea, es el CEO y su equipo manejando la estrategia global, el rumbo de todo el corporativo. Así es.
Pero, a ver, un corporativo gigante no puede operarse solo desde la oficina central. Y ahí es donde entra la tercera cara de este país, que es el Estado federal. Exactamente. Porque si el gobierno nacional es la dirección ejecutiva, pues las provincias vendrían siendo las gerencias regionales. Es una excelente forma de verlo, fíjate, porque esas gerencias regionales tienen un poder inmenso. O sea, las fuentes explican que las provincias manejan cosas que impactan la vida cotidiana de forma brutal. Como la salud, ¿no? Sí, el sistema de salud pública y la educación. Digo, el gobierno federal no les anda dictando cómo enseñar matemáticas en las escuelas de cada región. Claro. Y bueno, para completar la analogía del corporativo, pues nos faltan los municipios. Que serían los jefes de sucursal. Los meros meros de la sucursal local. Los que se encargan de que las calles estén pavimentadas, de que sí pase el camión de la basura, de coordinar a los bomberos y a la policía local. Así es. Y esto no es solo por conveniencia, ¿eh? O sea, es por pura supervivencia operativa. Imagínate por un instante, el nivel de caos si el gobierno federal, allá desde la capital, tuviera que aprobar el presupuesto para tapar un bache en un vecindario a 4.000 kilómetros de distancia. No, bueno, el sistema colapsaría por su propio peso burocrático. Imposible. Totalmente. La división de tareas asegura que la política de defensa nacional se maneje a gran escala, pero que la recolección de basura se resuelva rápido ahí en la banqueta del ciudadano. Y además previene la tiranía geográfica, o sea, si todo se decidiera en la capital, las regiones alejadas quedarían, pues, completamente marginadas. Esta descentralización obliga a que el poder se distribuya a la fuerza. Sí, es un balance perfecto. Pero bueno, tenemos esta corporación masiva, ¿no? Con sus diferentes niveles de gerencia, increíblemente bien diseñados en papel. El problema es que una estructura, por muy bonita que sea, pues es inútil si la manejan las personas equivocadas. Claro, el factor humano siempre está ahí. Exacto. Entonces, si queremos evitar que un tirano se apodere de la dirección ejecutiva, necesitamos un sistema de contratación súper riguroso. Y eso nos empuja fuera de la teoría constitucional y nos mete de lleno a la acción ciudadana. O sea, las elecciones. El mecanismo que le da vida a todo ese plano arquitectónico que acabamos de describir. Fíjate, para que alguien se siente en la Cámara de los Comunes, tiene que pasar por este filtro ciudadano. Ajá. Los requisitos básicos que marcan las fuentes son súper directos. Ser ciudadano canadiense, tener 18 años cumplidos y estar en el registro de votantes. O sea, hasta ahí lo estándar de cajón en cualquier democracia. Exacto, lo normal. Pero, fíjate, hay un detalle que el texto remarca con una intensidad que, la verdad, me llamó muchísimo la atención. Hace muchísimo énfasis en que el voto es absolutamente secreto. O sea, dice literalmente que nadie tiene derecho a obligarte a decir por quién votaste. Y no es una advertencia menor. A veces, digamos, damos el voto secreto por sentado, pero es el principal muro de contención contra la coerción sistémica. Es que si lo pensamos bien, sin ese secreto, toda la estructura democrática se viene abajo como un castillo de naipes. Totalmente. Imagínate, si un empleador pudiera exigir ver la boleta de sus trabajadores bajo amenaza de despido. O un líder comunitario, ¿no?, que pudiera castigar a los que no apoyan a su candidato. Exacto. Las elecciones serían solo una pantomima de intimidación. O sea, el secreto de la urna es el único lugar, el único momento donde el ciudadano tiene más poder que el propio gobierno. Sí, es una burbuja de aislamiento indispensable para la democracia. Y fíjate que justo dentro de esa burbuja, ocurre ese fenómeno contraintuitivo que mencionamos al mero principio del análisis. El famoso choque entre la expectativa ciudadana y la realidad parlamentaria respecto al primer ministro. Exactamente. Sí, aquí fue donde el documento me hizo detener la lectura por completo, porque uno asume de forma natural que para elegir al líder de todo un país, pues habría una inmensa boleta nacional con los rostros de los principales candidatos. Claro, como en muchos otros países. Ajá. Pero no, la persona con más poder no pasa por una elección nacional. La gente va a las urnas y únicamente vota por un representante, para su distrito electoral local, lo que allá en las fuentes llaman riding o electoral district. Representación pura a nivel microscópico, digamos. O sea, no hay una elección presidencial masiva.
Las campañas nacionales importan, sí, claro que importan, pero el juego real, se decide código postal por código postal. ¡Wow! Quien gana la mayoría de los votos en un distrito específico, ese es el que se va a Ottawa como miembro del Parlamento, o el MP. Lo cual genera una pregunta lógica. Si la boleta no tiene el nombre del primer ministro, pues ¿cómo es que ese individuo consigue las llaves de la oficina principal? Pues porque el puesto de primer ministro recae en el líder del partido político que logra conseguir la mayor cantidad de escaños en esa Cámara de los Comunes. Ah, ya. Es decir, el partido que logra colocar a más MPs ganando distrito tras distrito así a lo largo de todo el inmenso territorio nacional. O sea, es un anclaje brillante. Significa que para gobernar un país inmenso, un líder político, no puede simplemente hacer una campaña espectacular de relaciones públicas en las 3 ciudades más grandes y ya, olvidarse del resto. Imposible, no le dan los números. Exacto, tiene que pelear el terreno, ¿no? Convenciendo a las comunidades pesqueras, a los pueblos agrícolas, a los suburbios. Su poder nacional es, pues, directamente dependiente de la representación local. Distribuye la atención política por pura obligación matemática. Ningún líder puede ignorar la geografía. Y fíjate, esto nos introduce a la distinción más fascinante que plantea el documento sobre el ejercicio del poder. A ver, ¿cuál? La diferencia clave entre un gobierno mayoritario y uno minoritario. Uy, que no es solo un tecnicismo de números, ¿eh? Es un cambio drástico en cómo se vive la política día a día. Totalmente de acuerdo. O sea, si un partido gana más el 50% de los escaños en esa elección de distritos, forma un gobierno mayoritario. Tienen vía libre, en gran medida para pasar las leyes que prometieron. Claro, ya tienen los votos asegurados. Exacto. O sea, volviendo a nuestra analogía, básicamente el CEO tiene a la mayoría de los accionistas en la bolsa. Lo que propone se aprueba. Así de sencillo. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa cuando un partido gana más escaños que sus rivales, pero no llega a la mitad más uno del total? Ajá, se queda corto. Pues forma un gobierno minoritario. Y aquí la política se vuelve, un ejercicio de supervivencia constante. Un gobierno minoritario no puede aprobar ni un solo presupuesto ni una sola ley importante sin convencer a miembros de otros partidos para que voten con ellos. Es como si a la dirección ejecutiva le faltaran votos en la junta de consejo. Exactamente. O sea, tienen que ir, sentarse en la mesa con la competencia, negociar, ceder en algunos puntos y, la verdad, tragar muchísimo orgullo partidista. Porque si no consiguen ese apoyo externo, el gobierno puede caer. Sí, literalmente pierden lo que las fuentes llaman la confianza de la Cámara. ¡Wow! Es una vulnerabilidad institucional diseñada a propósito. Fuerza el consenso. Y esto, fíjate, empalma perfecto con el papel de la official opposition, la oposición oficial. Que es súper interesante. Porque el partido que queda en segundo lugar no se retira a su casa a lamerse las heridas durante 4 años. Ni están ahí solo para gritar e indignarse en los micrófonos, no. Que la verdad es lo que uno suele imaginar cuando escucha la palabra oposición. Pero el documento les da un peso, digamos, casi de auditores institucionales. Sí, son clave. Su chamba es cuestionar activamente las decisiones, revisar con lupa cada política y ofrecerle a la gente alternativas claras. Son el contrapeso perpetuo. Aseguran que el gobierno en turno jamás deje de rendir cuentas porque saben que tienen encima a un equipo entero cuyo único trabajo oficial es encontrar las fallas en sus argumentos. Híjole, hasta aquí, Kevo suena como una maquinaria perfectamente aceitada. O sea, tenemos el tablero dividido en 3 niveles. Tenemos a los ciudadanos usando su voto secreto en sus distritos locales para enviar representantes. Y tenemos al Parlamento debatiendo bajo esta presión constante de mayorías, minorías y la oposición oficial para crear leyes. Todo suena muy civilizado, muy de primer mundo. Sí, exacto, muy civilizado. Pero, siempre hay un pero en la naturaleza humana. Claro. ¿Qué pasa cuando esas leyes chocan con el mundo real? Porque, una ley en un papel es completamente inofensiva. El problema es cuando alguien la rompe. O peor aún, cuando la persona que la rompe resulta ser la misma que tiene el poder. Uy, sí, ahí se pone feo. Necesitamos que alguien interprete esas reglas sin dejarse intimidar. Y aquí es donde las fuentes introducen la pieza maestra del sistema. Así es. El sistema de justicia, todo un andamiaje democrático del que hemos hablado colapsa en cuestión de segundos si no existe un árbitro que asegure que las reglas,
valen exactamente lo mismo para todos. Y el texto es tajante, ¿eh? Basa todo este sistema en el concepto del Estado de Derecho. Que suena a un término súper elevado de abogado, de libro de texto, Ajá. pero la definición que da la fuente es brutalmente simple. La ley aplica a todos. Punto. Sí, y me pareció fascinante que el texto especifica de manera así súper explícita que incluso la policía tiene que obedecer la ley. Es que tienen que mencionarlo así explícitamente porque la policía es, digamos, la mano armada del Estado. Son quienes ejercen la fuerza legítima. Si los encargados de hacer cumplir la ley están por encima de ella, pues ya no es una democracia, es un Estado policial. Claro, se vuelve una dictadura. Y para garantizar esto, el texto subraya muchísimo la independencia judicial. O sea, los jueces tienen la obligación absoluta de decidir basándose única y exclusivamente en la evidencia y en la ley. Nunca por presión política de nadie. Y esa independencia, ojo, no es sugerida, es estructural. A ver, tratemos de visualizar esto. Retomemos la idea del árbitro, pero llevémosla al terreno deportivo para nuestra audiencia. A ver, dale. La independencia judicial es como tener un árbitro en la final de un torneo súper crítico. Pero la regla de oro es que los dueños de los equipos, los que pagan el estadio, los que tienen los derechos de televisión, pues no pueden despedir al árbitro bajo ninguna circunstancia, sin importar cuántas faltas les marquen contra. O sea, si el dueño de un equipo pudiera, digamos, bajar a la cancha en pleno partido, frenar todo y correr al árbitro solo porque no le gustó que expulsaran a su jugador estrella. Pues el partido pierde todo el sentido, ¿no? Exacto. Ya no es deporte, es teatro. Es un juego amañado desde el silbatazo inicial. Si un político de alto perfil pudiera levantar el teléfono y amenazar a un juez con quitarle el trabajo si no falla a su favor en un caso de corrupción, pues todo el peso de las elecciones y del Parlamento que discutimos hace rato no serviría para absolutamente nada. Sería una fachada. Sí, las leyes serían, pues, simples sugerencias para los poderosos. Y esto, fíjate, nos lleva a la tensión más profunda de cualquier sociedad organizada, que es la asimetría de poder entre el Estado y el individuo. Hay que recordar algo fundamental que dicen las fuentes. El gobierno tiene el monopolio de la fuerza coercitiva. Y vaya que dejan claro el tamaño de esa fuerza. O sea, desglosan a las policías municipales, las provinciales y la inmensa Royal Canadian Mounted Police, la RCMP, que no solo funciona a nivel nacional, sino que también da servicio local en un montón de regiones. Sí, es un aparato enorme. Hablamos de un aparato de seguridad con recursos prácticamente ilimitados comparados con los de cualquier ciudadano de a pie. Claro. Tienen el poder de arrestar, de investigar, de confiscar tus cosas y de privar a alguien de su libertad. La verdad es un poder aterrador si lo piensas. Por eso, el documento equilibra esta descripción de la fuerza pública con el principio más sagrado del derecho penal democrático. La presunción de inocencia. Exactamente. O sea, es inocente hasta que se demuestre en lo contrario en un proceso legal justo y abierto. Y leyendo entre líneas, pues uno entiende por qué esto es tan vital. El Estado, con todos sus peritos, sus detectives, sus presupuestos millonarios, tiene la obligación absoluta de cargar con el peso de la prueba. Sí, no es al revés. El ciudadano común no tiene que hacer acrobacias legales para probar que no hizo nada malo. Porque si fuera al revés, imagínate, si tuviéramos que probar nuestra inocencia constantemente frente al Estado, viviríamos en una paranoia perpetua. El sistema, según describen las fuentes, hace un esfuerzo por proteger a la sociedad del crimen. Sí, por supuesto. Ajá. Pero pone exactamente el mismo empeño en proteger al individuo de los posibles abusos del propio sistema legal. Y menciona garantías muy, muy tangibles, ¿eh? Si a alguien lo arrestan, esa persona no desaparece en un hoyo negro burocrático. Para nada. Adquiere derechos de forma inmediata. Derecho a guardar silencio, derecho a contactar a un abogado, derecho a recibir asistencia legal gratuita si la requiere. O sea, son escudos diseñados específicamente para que la maquinaria estatal no aplaste a las personas. Es que la justicia democrática asume, por diseño, que el Estado puede equivocarse, o incluso que puede actuar con mala fe. La independencia del juez y los derechos del acusado son el seguro de vida de la libertad ciudadana frente a ese riesgo constante. Es realmente un rompecabezas donde cada pieza vigila a las demás. Híjole, pues hemos recorrido un camino bastante denso hoy analizando los planos invisibles de una nación.
Ha sido un viaje, sí. Desde las oficinas del Parlamento, pasando por el secreto de una urna y hasta llegar a la silla imparcial de un juez. Y si quienes nos escuchan hoy quisieran llevarse, digamos, un resumen destilado de todo este enorme volumen de información, la propia guía de estudio nos regala un consejo mnemotécnico. 3 conceptos que sostienen todo el edificio. A ver, ¿cuáles son? Parlamentarismo, elecciones y justicia. Son las 3 columnas de carga, sin duda. Digo, el Parlamento es el cerebro colectivo que debate y diseña las reglas bajo esta fricción constante de mayorías, minorías y oposiciones. Ajá. Las elecciones son el corazón de la rendición de cuentas, el mecanismo donde la ciudadanía, en absoluto secreto, contrata o despide a ese cerebro colectivo, distrito por distrito. Y la justicia, pues es la columna vertebral inamovible, ¿no? El árbitro independiente que garantiza que ni el cerebro ni el corazón rompan las reglas del juego. Así de simple y así de complejo. Y la verdad, tener claros estos 3 conceptos, entender los mecanismos detrás de la fachada, transforma por completo la manera en que consumimos la información diaria. Total y absolutamente. O sea, en esta época estamos inundados de ruido político por todos lados. Todo es un escándalo, todo es una crisis en redes sociales, los debates se vuelven puros ataques personales. Sí, es agobiante. Pero comprender estos cimientos institucionales otorga una especie de visión de rayos X. O sea, ayuda a cualquier persona, sin importar en qué país viva, a leer un periódico o escuchar un noticiero y pues ver más allá del drama superficial. Claro, porque en lugar de ver a 2 políticos gritándose, de repente ves a un gobierno minoritario intentando sobrevivir una votación de confianza. O en lugar de ver el fallo de un juez como, no sé, un capricho o una nota de escándalo, pues ves el Estado de Derecho frenando un abuso directo del Poder Ejecutivo. Exacto. Entender este engranaje profundo te permite evaluar si una noticia es solo pirotecnia política, puro humo, o si realmente hay una amenaza a la estructura del edificio democrático. O sea, te saca de la trampa emocional y te sitúa en el análisis crítico. Es una excelente forma de ponerle perspectiva a todo esto. Y fíjate, justo antes de cerrar este análisis a fondo, hay una idea que rondó mi cabeza al revisar el concepto del gobierno minoritario, y creo que vale la pena dejarla sobre la mesa para que nuestra audiencia reflexione. Ah, es el tema que más se presta a debate, sin duda. ¿Qué idea te surgió? Pues mira, vivimos en una cultura que idolatra el dominio absoluto. O sea, en los deportes, en los negocios e inevitablemente en la política. Aplaudimos las victorias aplastantes. Claro, el famoso carro completo, ¿no? Exacto. Queremos que nuestro equipo gane por goleada, que tenga el control total para que pueda imponer su visión sin que nadie le estorbe. Una mayoría absoluta parece ser el escenario ideal, de eficiencia. Sí, digamos, la promesa de la ejecución rápida y sin obstáculos. Así es. Pero al estudiar cómo este documento describe el funcionamiento de un gobierno sin mayoría, me surge esta duda. ¿Será posible que un gobierno minoritario precisamente por su debilidad intrínseca, termine siendo mucho más beneficioso para la sociedad a largo plazo? A ver, explícate un poco más. Pues pensemos en lo que implica. Están forzados constantemente a dialogar. Tienen que tragarse la soberbia partidista, sentarse con la oposición, ceder en sus posturas más extremas y pues buscar puntos de acuerdo reales para que el país avance. Claro, es una fricción que obliga a la moderación sí o sí. Entonces, la pregunta queda en el aire para todos los que nos están escuchando. En un mundo tan polarizado, donde todos buscan el control absoluto para aniquilar al rival, ¿acaso el mejor diseño institucional es aquel que obliga a la impotencia de la mayoría? O sea, ¿es posible que la verdadera estabilidad nazca no de tener todo el poder, sino de la obligación permanente de compartirlo y negociarlo? ¡Wow! Es una idea súper interesante para llevarse a casa y pensarlo un buen rato, ¿no lo creen?